Bienvenido a este espacio de análisis de las Escrituras en su contexto histórico, arqueológico y bíblico. Si nosotros leemos Esdras 7, vamos a encontrar el decreto de Artajerjes. Este decreto fue dado en el otoño del 457, cuando él dijo: y subieron con él a Jerusalén los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, en el 7º año del rey Artajerjes. Ellos salen con ese decreto para reconstruir a la Jerusalén, la cual se encontraba 70 años en cautiverio, hasta 2300 días, y el santuario será purificado. Esto es lo que dice Daniel 8:14. Siguiendo esta regla que se había impuesto de dejar que la Biblia se interpretara a sí misma, llegó a saber un día que en profecía simboliza un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4. Y él pudo ver que ese periodo de los 2300 días o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía, porque hubo un tiempo que se aceptó que durante la era cristiana la tierra era el santuario, y se creía que la purificación del santuario, que dice Daniel 8:14, iba a ser la purificación de la tierra con fuego cuando Mashiach viniera por segunda vez. Luego se llega teológicamente a la conclusión que se puede encontrar ese punto de partida a los 1300 días, podía ser fácil llegar al tiempo de la segunda venida de Mashiach. Así que de esta forma quedaría revelado el tiempo de esa gran consumación, el tiempo en el cual iba a concluir ese presente estado de cosas con todo el orgullo y poder, su pompa, su vanidad, su maldad, su opresión, ese tiempo en el cual la tierra dejaría de ser maldita por el pecado, cuando la muerte sería destruida al venir Mashiach por segunda vez a entregar ese galardón a todos sus hijos, a los santos, a todos que temen su nombre, en el tiempo en el cual iban a ser destruidos los que destruyan la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12. Quiero explicar el principio de las 70 semanas que se establece irrefutablemente en el año 457 antes de Mashiach, cuando Artajerjes da ese decreto para que el pueblo que está cautivo en Israel fuera a su tierra desolada y reconstruyeran su patria y pudieran seguir viviendo allá. Y entonces esos 490 años iban a concluir en el año 31. Entonces, partiendo de la fecha, no es difícil encontrar el término de esos 2300 días, porque las 70 semanas, 70 por 7, ya les dije que son 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1810. Concluidos los 490 años, se quedaban por cumplir los 1810 años. Entonces, contando el año 34, cuando Esteban fue apiedrado en la era cristiana, vamos a decir así, es sumado a los 1810 y los lleva al año 1844. Por lo tanto, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en octubre de 1844, porque el gran periodo profético, según ese testimonio del ángel del Mashiach, el santuario debía de ser purificado. Y de este modo, las fechas de la purificación del santuario, las cuales se creían universalmente que se verificarían en la segunda venida de Mashiach, quedó establecida. Entonces, el decreto de la salida del pueblo del Eterno, de la salida a su tierra, se encuentra en Esdras capítulo 7, del versículo 12 al versículo 26. En Esdras 6:14 se dice que la casa del Eterno fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir este decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición recibida por la profecía para que marcase ese principio de los 2300 años. Y entonces, si tomamos el año del decreto de Artajerjes, 457 antes de Mashiach, como fecha de la partida de la profecía, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas o 490 años se había cumplido. O sea, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. En resumen, 483 años, porque 69 por 7 nos da 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Mashiach. Partiendo de esa fecha, los 483 años, o sea, las 69 semanas, nos llevan al otoño del año 27 después de Mashiach.
Entonces fue cuando esa profecía se cumplió. ¿Cómo? Porque la palabra Mashiach, como ya les dije, significa el ungido en hebreo. Entonces, en el otoño del año 27 de nuestra era, Mashiach es bautizado por Juan y recibe esa unción del Eterno. Después de su bautismo, de Mateo capítulo 4, Mashiach vuelve a Galilea predicando el Evangelio del Eterno y dice: se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. Entonces, aquella semana que faltaba, o 7 años, si Mashiach se bautizó en el año 27 y murió en el 31, sería la primavera. Entonces Mashiach se bautizó en el 27 al 28, al 29, 2, al 33 y 6 meses después, al otoño, a primavera, ahí están los 6 meses. Mashiach es crucificado en la primavera del año 31. Entonces, cuando Mashiach asciende al cielo, faltaban 3 años y medio para que mataran a Esteban apiedrado. Entonces, Esteban es apiedrado en el otoño del año 34, que es cuando terminan los 490 años del pueblo de Israel. Cuando apedrean a Esteban, los judíos sellan su rechazo al Evangelio y los discípulos son dispersados por esa persecución, idos por todas partes predicando la palabra, dice Hechos 8:4. Y luego se convierte el rabino Shaul, que llega a ser apóstol. Entonces, las muchas profecías relacionadas a la segunda venida de Mashiach inducían a los hebreos a vivir en una conducta, en una expectación, y muchos murieron en esa fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos, creyeron y confesaron que eran extranjeros y advenedizos en la tierra. Y desde los días de Enoc, las promesas repetidas por intermedio de los patriarcas, de los profetas, van a mantener viva esa esperanza de la segunda venida de Mashiach. Hermanos, ¿saben una cosa? Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. No tengamos duda alguna de que todo el cielo está interesado en la salvación de cada uno de nosotros, y pensemos en esa abundancia que el Eterno tiene para nosotros. Hablemos de su poder, cantemos de su amor a Mashiach como un creador fiel, y no nos preocupemos lo que es la vida, no nos inquietemos, porque el Eterno nos va a ayudar a vivir por encima de las cosas de este mundo y nos va a dar en abundancia cosas buenas de qué pensar y de qué hablar. Entremos en la presencia de Mashiach, porque Él nos va a purificar cada uno de nosotros nuestro santuario. Entremos por la fe, porque Él ha hecho una provisión para que seamos purificados. Por esa sangre maravillosa se ha abierto un raudal, un puente de luz para erradicar la inmundicia. Y te pregunto, ¿estás contribuyendo a la venida de ese reino? Cuando Él dijo: venga tu reino, preparémonos porque el reino de los cielos se nos ha acercado.